Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor cada uno de vosotros. Quiero compartir un poquito más de este libro aunque esto es de la 3D, pero hay que seguir mientras estamos en este plano terrenal de Og Mandino, la Universidad del Éxito. Con los siguientes capítulos, pues como siempre he dicho, si les gusta pues compartan con sus amigos, y si no pues también, déjenlo que pase. Empezamos con el octavo semestre. Si escuchan pues el resto está en el canal todos los capítulos. Pienso terminar también para estar más afiladito en este mundo empresarial. Octavo semestre. Nuestra mayor gloria no está en jamás caer, sino en levantarnos cada vez que caemos, dijo el sabio Confucio. Una vez más, nuestra mayor gloria no está en jamás caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Confucio. Su cuerpo es una sorprendente creación, capaz de obrar grandes maravillas, pero puede destruir el milagroso potencial de esa máquina con una sobredosis de tensiones. Dr. Harry James Johnson. En la lección 36, ¿cómo vivir con las tensiones? Hoy día, con todas nuestras formas complejas de ganarnos la vida y con nuestras infinitas posibilidades de diversión, millones de personas ya no poseen la capacidad de sentirse alegres. Muchas de esas personas están tensas y nerviosas. Otras arrastran los pies, constantemente cansadas, a pesar de lo poco que hacen. Muchas son incapaces de conciliar el sueño por la noche y para un considerable número, el llamado incremento en el tiempo libre únicamente le ha proporcionado preocupaciones de infelicidad. Estas son las palabras del Dr. Harry Johnson, director del Consejo Médico del Life Extension Institute, Instituto para la Prolongación de la Vida, y describe algunos de los síntomas de la tensión excesiva, una severa enfermedad que afecta a muchos de nosotros. Si usted se encuentra bajo una constante tensión o se ha encontrado alguna vez, sabe muy bien lo sombría que puede parecer la vida. Y sin embargo, el Dr. Johnson pretende que cierta cantidad de tensión es benéfica para todos. Se enterará de la razón de ello y de muchas cosas más sobre este tema tan poco comprendido en esta lección tomada de su libro Eat, Drink, Be Merry and Live Longer, una obra plena de realidades. El éxito, la tranquilidad mental, la liberación de las preocupaciones de dinero, un sentido de logro. Todas estas son metas que valen la pena únicamente si se encuentra un sentado mental y físico adecuado que le permita gozarlas o los frutos de los esfuerzos a medida que los cosecha. Y por supuesto no podrá disfrutarlos de ninguna manera si en usted hay tanta tensión que su mente y su cuerpo deciden que ya han tenido suficiente y quebrantan su resistencia. Deje que uno de los hombres más sensatos de la profesión médica la prescriba algunas formas para que evite los problemas que no necesita y también le demuestre cómo curarse a sí mismo si ya padece algunos de los molestos síntomas de tensión. El éxito es para disfrutarlo. El estereotipo del ejecutivo de negocios. De hecho, la forma en que muchos extranjeros piensan de la mayoría de los norteamericanos es el de una persona bajo una constante tensión que consume tranquilizantes por toneladas y bebe galones de café negro mientras permanece sentado ante su escritorio hasta altas horas de la noche, trabajando hasta morir. Y si observamos ciertos comerciales de la televisión, parece evidente que toda la población padece de intranquilidad, nervios, destemplados, dolor de cabeza, indigestión y una completa incapacidad para conciliar el sueño. Es muy cierto que en nuestros días, muchas personas que buscan consejo médico expresan quejas que pueden atribuirse a una tensión excesiva. Al mismo tiempo, las horas de trabajo son menos de lo que acostumbramos o acostumbran ser. Las pausas para el café se han convertido en una rutina establecida. Las vacaciones son más prolongadas y más frecuentes, y constantemente se nos recuerda que disfrutamos de más ratos libres que nunca antes.
¿Por qué entonces oímos hablar tanto de la tensión y la presión? Parte de ello se debe a la época en la que vivimos. La comunicación instantánea ha llevado las complejidades del mundo hasta el seno de todos los hogares. Las constantes crisis que nos transmiten con voces solemnes y grandes titulares con letras negras proporcionan un medio ambiente de ansiedad debido a que únicamente experimentamos el presente. Los peligros del día de hoy nos parecen peores que cualquier otra cosa que haya sucedido antes. Sin embargo, a medida que analizamos los adelantos de la raza humana, jamás hemos estado más seguros. Sin que por el momento tratemos de reconciliar estos hechos en apariencia contradictorios, vamos a reconocer que las personas que padecen de síntomas ocasionados por la tensión se enfrentan a una condición muy real y sumamente perturbadora. La tensión excesiva puede ocasionar padecimientos físicos tales como indigestión, jaquecas, dolor en casi cualquier parte del cuerpo, y además, para las personas que se encuentran bajo una constante tensión, la vida puede convertirse en una constante tortura. No obstante, lo que para una persona es una situación productora de tensiones, para otra es un obstáculo que puede vencer sin esfuerzo alguno. Todos debemos conocer si nuestro umbral de tensión es alto o bajo. Fatiga y tensión, sensaciones parecidas, pero no iguales. El cuerpo humano fue diseñado para resistir un infinito número de cambios y ataques ocasionados por su medio ambiente. El secreto de una buena salud yace en el ajuste adecuado de las diversas clases de fatiga del cuerpo humano. Fatiga es el índice de desgaste natural del organismo. En términos más sencillos, cualquier cosa que parece agobiadora o cansada es causa de fatiga. El hecho de salir al frío o al calor produce fatiga. Hay fatiga en el cuerpo debido a una enfermedad, a un esfuerzo físico o mental, al hecho de cruzar la calle o vernos expuestos a una corriente de aire. Cualquier emoción, cualquier actividad es causa de fatiga. La sensación de estar agotados, nerviosos o enfermos es un síntoma subjetivo de fatiga. La forma en que reaccionamos a la fatiga es lo que constituye la diferencia entre una vida sana y agradable y el sufrimiento debido a una gran variedad de síntomas desagradables. Por otra parte, la fatiga representa un ataque físico directo al organismo y la tensión excesiva es uno de los agentes productores de esa fatiga. Entonces, ¿qué es la tensión? En primer lugar, la tensión es normal y benéfica. Es parte del funcionamiento normal del cuerpo y, de hecho, sin ella no es posible llevar una vida sana. La tensión se ha definido como una energía psíquica que es necesario liberar. La tensión es ese impulso interno que normalmente se considera como un signo de las personas de éxito, ya sea que se trate de un atleta de primera, de un obispo, de un ejecutivo de negocios o de un general. La tensión es lo que obliga al ser humano a seguir adelante. En contraste, muchos psicópatas, como por ejemplo los esquizofrénicos, no experimentan tensión alguna. Viven en otro mundo, en medio de una tranquilidad casi absoluta. Por alguna razón parece existir la noción popular de que la tensión es algo malo, pero no es así. Igual que muchas otras cosas en la vida, la tensión solo es nociva en grandes dosis. Por ejemplo, la cuerda de un reloj no puede desempeñar su función sin estar bajo una constante tensión. Pero todos sabemos cuáles son los resultados de darle demasiada cuerda al reloj. Sucede lo mismo con el cuerpo humano. La tensión que nos mantiene interesados y en estado de alerta es buena y necesaria. Pero cuando cruzamos esa delgada línea divisoria, más allá de la cual nos convertimos en seres aprensivos, ansiosos y temerosos, solo entonces llega a ser algo malo. De manera que la tensión, igual que el sazón en los alimentos, le proporciona sabor y efectividad a la vida. La vida sin tensión es como una sopa sin sal. Cuando participamos en algún deporte o presenciamos un partido de fútbol, todos nos sentimos tensos. Bajo circunstancias tales como las de un partido de fútbol, las personas no están conscientes de un estado de tensión, solo se dan cuenta de ello una vez que se afloja esa tensión y experimentan un sentimiento de alivio. Sin lugar a duda, usted puede recordar incontables situaciones en las que se ha sentido tenso y después empezó a relajarse. Quizá durante la última hora de un largo viaje condujo su automóvil en medio de un intenso tráfico y después se registró en la cómoda habitación de un hotel. Gradualmente se dio cuenta de que ya no tenía que estar en el estado de alerta y sintió satisfecho y relajado. Esos son los buenos momentos de la vida.
Pero imagínese si en vez de eso simplemente no fuera capaz de relajarse, que no pudiera hacerlo ni siquiera en la comodidad de su habitación y permaneciera despierto, reviviendo todos los peligros del viaje. Esta es una tensión excesiva. Lo más serio acerca de la tensión excesiva es que puede ocasionar cambios muy reales en el cuerpo mismo si persiste durante cierto periodo de tiempo. Esa es la razón por la cual, si tiene cualquiera de los síntomas de una tensión excesiva, es esencial que averigüe tan pronto como le sea posible las causas de la misma. Los síntomas de la excesiva tensión. Los síntomas físicos de la tensión excesiva incluyen dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, indigestión, dolor de espalda, insomnio y rigidez muscular. Por supuesto, cualquiera de estos síntomas pueden surgir debido a un trastorno o un padecimiento orgánicos, pero esto puede determinarse por medio de un examen físico. Esta es la razón por la cual es muy importante el examen médico anual. También sabemos que muchos de estos síntomas pueden originarse debido a un trastorno emocional. Esta es una situación muy complicada que implica todo el patrón de estabilidad emocional de la persona y no es una causa tan probable como parecen creerlo muchas personas. Hay más posibilidades de que la culpable de ello sea la excesiva tensión. Nuestra experiencia en el Life Extension Institute, al examinar a casi 3 millones de personas desde el año de 1914, ha confirmado que el síntoma individual más común de la excesiva tensión es la fatiga. Durante todo el día puede estar presente un sentimiento de agotamiento y, sin embargo, la persona experimenta dificultad para conciliar el sueño por la noche. Otro síntoma común es una sensación de inquietud crónica y de incapacidad para concentrarse. Recuerdo a un ejecutivo de una gran compañía que me comentó: no importa lo arduo de mi trabajo, no parece que logre hacer nada. Como todo el día a la máxima velocidad, pero logro muy poco. El ego en la materia tiene una frase para explicar esto: girar como una rueda. Después tenemos el dolor de cabeza ocasionado por la tensión, que las personas describen como una sensación de tirantez y dolor de la parte posterior del cuello y la cabeza. Es probable que entre los hombres de negocio la tensión sea la causa más común del dolor de cabeza. Se desarrolla con regularidad al final del día, pero los OS-X y los exámenes no revelan ninguna causa orgánica. También hay muchos síntomas característicos que se originan en el aparato gastrointestinal, indigestión, gases, estreñimiento y calambres en la parte inferior del abdomen, todo lo cual puede estar ocasionado por la tensión. Por último, las palpitaciones cardíacas acompañadas por una sensación de opresión en el tórax, alrededor del corazón, también puede ser resultado de la tensión. Todos y cada uno de estos síntomas son desagradables, por no decir más. También son una advertencia de que quizá se encamine hacia su problema más severo. Aun cuando la excesiva tensión puede perturbar a las personas de cualquier condición social, comúnmente pensamos en ella como si se tratara de un padecimiento de los ejecutivos. Está muy en boga referirnos a la competencia inexorable como el villano y la úlcera como el distintivo de honor de la Avenida Madison. ¿Qué tan difundida está la excesiva tensión? Para averiguar qué tan difundida está en realidad la tensión excesiva entre los ejecutivos, llevamos a cabo un estudio entre 6,000 hombres de negocios. Nuestro propósito era determinar la frecuencia con que ocurría y los grados de la tensión, así como los efectos que tienen sobre ella las diversas clases de trabajos. Los resultados, que se publicaron extensamente, fueron muy satisfactorios entre los ejecutivos. La tensión excesiva no es tan frecuente como comúnmente suponemos. Por ejemplo, el 78% de los hombres de negocios informó que no tenía un trabajo demasiado arduo. El 81% comentó que tenía un trabajo que le agradaba mucho. Solo el 1% informó que tenía severos conflictos de personalidad con sus asociados de negocios. La inmensa mayoría informó que tenía buenos hábitos de salud, como dormir bien, diversiones, comida, bebida y cigarrillos en consumo moderado. A lo que eso se redujo fue a lo siguiente: solo el 13% de los ejecutivos se quejó de una excesiva tensión, de que trabajaban bajo una constante presión. Ese estudio fue de lo más
alentador y corrigió un concepto erróneo, muy importante acerca de la vida de los ejecutivos. Sin embargo, el 13% de todos los ejecutivos de Estados Unidos todavía es una cifra considerable de personas que padecen una tensión excesiva. Deberíamos hacer hasta lo imposible para comprender la causa de esta tensión excesiva, a fin de reducir el número de quienes la padecen, su efecto sobre la economía, para no decir nada de la miseria humana entre la familia de un ejecutivo abrumado por las tensiones. Es de tal naturaleza que deberíamos realizar toda clase de esfuerzos para erradicar los padecimientos ocasionados por la tensión. Algunas historias clínicas de tensión. De inmediato me vienen a la mente varios casos. Recuerdo a John Jones, un ejecutivo que había alcanzado un gran éxito en una enorme corporación. John es lo que se conoce como un ejecutivo de paso acelerado. Posee una energía interna que lo ha impulsado hasta la cima y que lo hace sentirse impaciente por obtener resultados. Este es un ejemplo de los buenos efectos de la tensión. Sin embargo, cuando John vino a visitarme para su examen físico anual, se quejaba de terribles dolores de cabeza, de problemas para conciliar el sueño y de una creciente irritabilidad con sus asociados de negocio y con su familia. No nos llevó mucho tiempo determinar que John se había convertido en una víctima de la tensión excesiva. Y tampoco nos llevó mucho tiempo encontrar la causa, una vez que discutimos su día de trabajo normal. Recientemente John se hizo cargo de una nueva división de compañía en la cual existía un mal panorama de utilidades. A pesar de que trabajaba muchas horas y arduamente, eso no parecía tener ningún impacto en los múltiples problemas involucrados y empezó a pensar en él. Era el único que llevaba la carga. A medida que aumentaba su tensión, también incrementaba su presión sobre el personal, lo que daba por resultado una mala voluntad y falta de cooperación. También lo consumía el temor de que sus superiores no estuvieran muy satisfechos con sus progresos. El presidente de la compañía era un tipo nada pródigo en las alabanzas, y John no sabía en qué posición se encontraba. Le sugerimos que de inmediato aclarara ese asunto con sus superiores, aun cuando eso significaría buscar otro trabajo. Después de una semana, John fue a verme y empezaba a lucir como antes. La confrontación con el presidente de su compañía reveló que los funcionarios de la compañía se encontraban más satisfechos con sus logros y de hecho pensaban que era algo milagroso. En realidad el presidente tenía tanto que John renunciara a su puesto en la compañía que insistió en que de inmediato tomara unas vacaciones adicionales y mientras tanto le prometió asignarle más personal para ayudarlo. Este caso nos ofrece dos lecciones. Primero, si tiene la impresión de que está fallando en su trabajo, averigüe cuál es su posición exacta y enfréntese a la situación sin importar las consecuencias. Segundo, si entre su personal cuentan con un hombre consciente como John Jones, indíquelo de vez en cuando que se sienten muy complacidos con sus esfuerzos. No tiene que ser ejecutivo de negocios para padecer una excesiva tensión. Recuerda una ama de casa que siempre se había sentido satisfecha con su vida social y en el hogar. Ahora se sentía tensa todo el tiempo y propensa a repentinos estallidos de mal humor. A menudo recorría toda la casa a la medianoche, absolutamente incapaz de conciliar el sueño. Una breve discusión reveló que estaba preocupada por la falta de progreso de su hijo adolescente, quien se mostraba más interesado en la mecánica que en prepararse para seguir la carrera de leyes, tal y como lo deseaba su amorosa madre. Una vez que ella se enfrentó al hecho de que tanto el medio legal como la industria estarían mejor servidos si su hijo estudiaba ingeniería mecánica, se desvanecieron todos sus síntomas. No culpe a la competencia inexorable. Muchas personas que se quejan de una tensión excesiva la hacen a un lado con una referencia a la vieja competencia inexorable y experiencia siento perverso placer haciéndose la ilusión de que trabajan intensamente. Creo que puedo manifestar en una forma categórica en la actualidad muy pocas personas realmente trabajan en exceso. Muy rara vez oímos hablar de síntomas que pueden achacarse directamente al exceso de trabajo. Hace apenas 50 años, la gente trabajaba muchas horas y había menos casos de tensión y de nervios. Debemos reconocer que hoy día casi todos pasamos apenas el 20% de nuestro tiempo en el trabajo. El resto, el 80%, transcurre fuera de la oficina o del taller. Con mucha frecuencia, los casos de tensión excesiva se encuentran en el patrón de vida de las horas fuera de trabajo. Desde hace mucho tiempo, los sociólogos han comentado los problemas del tiempo libre. Como hombre dedicado a la medicina,
puedo atestiguar que los ratos de ocio y la opulencia sí producen problemas de salud. La mayoría de la gente no es víctima de la competencia inexorable, sino que ha creado su propia competencia despiadada. No ha aprendido a enfrentarse a su medio ambiente, porque es más fácil viajar en autobús o conducir un vehículo que caminar. Casi nadie hace suficiente ejercicio, porque los alimentos y las bebidas están accesibles a todos. La mayoría de la gente tiene problemas de exceso de peso, porque contamos con una diversión incorporada al hogar, la que nos proporciona la televisión. Hay demasiadas personas que se han vuelto pasivas en las actividades durante sus ratos de esparcimiento. No reciben el estímulo mental que ofrecen los juegos activos y la conversación animada, porque hay número de cada vez mayor de personas que recorren grandes distancias entre su hogar y el trabajo. A menudo descuidan sus horas de sueño en un esfuerzo por pasar más tiempo en compañía de su familia. De manera que para resolver los casos de excesiva tensión no basta con examinar la situación de trabajo. Deberá examinar todo su patrón de vida para averiguar en qué punto se ha descarriado. Establezca su umbral de tensión. Casi todas las personas comprenden sus limitaciones físicas. No obstante, hay muchas que no parecen comprender que el grado de tensión que podemos soportar es algo muy personal. Una persona puede tolerar una gran cantidad de presión sin ningún efecto nocivo, pero para otra la misma tensión sería catastrófica. Si su trabajo o su medio ambiente le crea una tensión mayor de la que puede soportar, no luche contra ello, sino más bien trate de cambiar su forma de vida. Al mismo tiempo debe volver a examinar sus hábitos de salud. En nuestro estudio sobre la tensión entre los ejecutivos, esto es lo que describimos acerca de los hábitos de la salud de los 13% que se quejó de una excesiva tensión. Cuando comen, desayunan al vuelo menos de 5 minutos. Engullen la comida menos de 15 minutos. Se apresuran durante la cena menos de 30 minutos. Y un elevado porcentaje está a dieta, cuidando trastornos gástricos. En sus diversiones, muy pocos de los que se quejan de tensión practican alguna forma de ejercicio regular. Muy pocos tienen intereses extracurriculares, religiosos, cívicos, etc. Muchos no disfrutan de ningún pasatiempo y una persona de cada 5 no tiene ninguna clase de diversión. En su descanso, muchos duermen un promedio de 6 horas a menos cada noche. Muy pocos tienen los fines de semana libres para dedicar a su familia y a su persona. Y su tiempo de vacaciones es un 20% menos que del promedio total. En sus hábitos de fumar y beber, casi todos son grandes fumadores. La mayoría bebe cócteles de la hora de comer y muchos toman más de 2 cócteles antes de la cena. En los medicamentos que toman, casi todos recurren al uso de sedantes que inducen al sueño. Casi todos colman sus nervios con ayuda de tranquilizantes. Si la persona excesivamente tensa puede lograr un cambio en sus hábitos de salud, quizá eso sea todo lo que necesita. No obstante, si no le es posible lograrlo, tal vez estaría indicada la ayuda de un psiquiatra. Conclusiones. Hemos hablado primordialmente de las personas que ya son víctimas de una excesiva fatiga y tensión. Esas personas no vinieron al mundo con estos síntomas y tampoco vinieron necesariamente con una predisposición a ellos. En algún punto del camino adquirieron ciertos hábitos o fracasaron al enfrentarse a determinadas situaciones que fueron la causa de esos síntomas. Si desea evitar la adquisición de dichos síntomas, y aquí unos cuantos principios para conseguirlo. Sin duda de su capacidad para desempeñar bien su trabajo. Tome algunas medidas para averiguar si se encuentra en la línea adecuada de trabajo y cambie si lo cree necesario. Enfréntese a la realidad de la vida de opulencia y de ratos de ocio de que ahora disfrutamos casi todos. Recuerde que lo que hace entre las 9 a.m. y las 5 p.m. no es tan nocivo como lo que hace entre las 5 p.m. y las 9 a.m. Viva de acuerdo con sus ingresos. No se preocupe por competir con sus vecinos o amigos. Este consejo parece estar fuera de mi competencia como médico. Sin embargo, sabemos que los conflictos en la vida cotidiana desarrollan tensiones y por lo tanto afectan su bienestar físico. Si tiene problemas en su trato con los demás, ya sea que el aspecto social o en el trabajo, vale más que busque ayuda profesional. Todas las personas que trabajan atadas a un escritorio deben abandonar su asiento por lo menos una vez cada 2 horas y caminar por la oficina durante unos minutos.
Los presidentes de las juntas directivas deben solicitar pausas ocasionadas de 10 minutos durante las reuniones para acabar tanto con la tensión como con el tedio. Si constantemente se sienten fatigados, en realidad quizá necesite más actividad física o tal vez le fastidie lo que hace. Es mejor que indague qué es lo que pasa. El relajamiento en pequeñas y grandes dosis es el antídoto para una tensión excesiva. Esto no significa descansar, significa un cambio de escenario, un cambio de actividad. La mejor cura para la fatiga causada por la tensión es el ejercicio y el mejor ejercicio es caminar. Por último, conozca cuál es su umbral de tensión y aprenda a vivir de acuerdo con él. Si siempre ha creído que el hecho de ser persona altamente competitiva es un hábito necesario para el éxito, está a punto de recibir una gran sorpresa. William y Margaret Beecher. Lección 37. ¿Cómo evitar la trampa de la competencia? Esta lección puede abrirle los ojos a ciertas verdades acerca de sí mismo y de los demás, verdades que quizá nunca antes había considerado. Tomada del perspicaz libro de William y Margaret Beecher, titulado Beyond Success and Failure, ataca un concepto que la mayoría de nosotros ha dado por sentado desde los primeros años de la juventud, la creencia de que la competencia es algo bueno para nosotros. A todo lo largo de nuestra vida se nos ha dicho que debemos competir a fin de alcanzar el éxito y que dejamos atrás a los demás. Vendemos más o somos mejores estrategas que ellos. Recibiremos grandes alabanzas por nuestras victorias y como recompensa nos serán entregados todos arrios del éxito. Desde los terrenos de juego de los equipos de la pequeña liga hasta la sede de ventas de una gran corporación. El grito de guerra que se escucha sobre toda la faz de la tierra es exactamente el mismo. Derrote a los contrarios. Y rara vez transcurre un solo día de nuestra vida, sin importar cuál sea nuestra edad o nuestra posición social, en que nos encontramos compitiendo por algo, ya sea por una posición de reciente creación en nuestra empresa o por este último sitio vacante en el estacionamiento del centro de compras. ¿Existe una forma mejor de vivir que no sea en el infierno lleno de tensiones de la constante competencia? Puede apostar su boleta de calificaciones a que sí la hay y la palabra clave es iniciativa. La iniciativa es todo lo que la competencia no es. Cada desafío que acepte, cada problema que resuelva, requiere una iniciativa personal. La iniciativa produce una confianza en sí mismo, gracias a la cual usted se fija sus propias normas. En tanto que la competencia con los demás significa que usted permite que ellos le fijen sus metas, sus valores, sus recompensas. Le suplicamos que lea esta lección muy despacio. Esté preparado para subrayar cada enunciación que le parezca contrario a lo que previamente le hicieron creer. Piense en los descubrimientos que hará aquí, en lo que pueden significar para su forma de comportarse en el futuro. Recuerde, la competencia siempre depositará su vida en manos de los demás, mientras que la iniciativa le otorgaría la libertad de elegir su propio destino. La competencia esclaviza y degrada a la mente. Es una de las formas de dependencia psicológica más prevaleciente y ciertamente más destructiva de todas. En algún momento futuro, si no se supera, produce un individuo estereotipado, embotado, imitativo, insensible, mediocre, consumado y desprovisto de iniciativa, imaginación, originalidad y espontaneidad. Es un ser humanamente muerto. La competencia produce muertos en vida, nulidades. La competencia es un proceso o una variante del comportamiento habitual que se desarrolla a partir de un hábito mental. Se origina debido a nuestra necesidad de imitar a los demás durante nuestra primera infancia, pero es indicio de un infantilismo persistente si sigue dominándonos después de la adolescencia. Es señal de un desarrollo psicológico retrasado, una actitud pueril persistente de lo que el mono ve, el mono hace.
Nos encontramos atrapados en la imitación, una vez establecida en la órbita como una forma habitual de considerar las relaciones interpersonales, contamina todas nuestras relaciones. Se convierte en una forma de relacionarnos con el mundo, con los demás seres humanos y de enfrentarnos a las situaciones. La competencia es asesina, porque despoja al individuo de su iniciativa y responsabilidad personales. El hábito de competir está tan difundido que muchas personas creen firmemente que se trata de una ley de la naturaleza. Con frecuencia se alaba a la competencia como si se tratase de una gran virtud que todos debemos desarrollar. Y este malentendido es muy costoso, puesto que las habilidades humánicas únicamente se desarrollan en la forma adecuada a través de la cooperación, una condición del refuerzo. La competencia siempre va en contra de la cooperación y por consiguiente frustra a la iniciativa individual humana. Esta infortunada incomprensión se debe al hecho de que las personas parecen ver un parecido superficial entre iniciativa y competencia y muchas las consideran idénticas, que es lo mismo que confundir un hongo venenoso con un champiñón. A menos de que veamos claramente la diferencia entre ambas, no podemos esperar evitar los malos aunados a la competencia, puesto que trata de imitar la iniciativa en todas las formas posibles. Pero queda la triste realidad: competimos con los demás solo en aquellas situaciones en las cuales experimentamos temor y carecemos de iniciativa. Quienes pueden, actúan. Quienes no pueden o no se atreven a actuar, imitan. La iniciativa es la más preciada de todas las virtudes y es una necesidad vital para todos, puesto que todos los problemas humanos requieren una acción. Los problemas humanos no se resuelven cuando se carece de iniciativa personal. La confianza en uno mismo no es posible si no hay iniciativa y no podemos realizar nuestro propio potencial a menos de que confiemos en nosotros mismos, tanto física como emocionalmente. No hay nada que pueda ocupar el sitio de la iniciativa personal en la vida de un individuo. Esta es la razón por la cual concedemos un valor tan elevado a la iniciativa y al individuo que ha sabido desarrollarla. La iniciativa es lo contrario de la competencia y la una significa la muerte de la otra. Es una cualidad natural de una mente libre. Es absolutamente espontánea e intuitiva en su reacción al enfrentarse a cualquier situación a medida que se presenta, como la acometida de una espadachín. La mente libre nos permite ser personas con una guía interna cuyas reacciones en la acción son automáticas. Por el contrario, la competencia es simplemente una reacción imitativa que se rezaga mientras espera las instrucciones de alguien más cuya cabeza nos parece estar por encima de nuestra y a quien hemos elegido para fijar el ritmo y la dirección de nuestra actividad. En síntesis, la iniciativa produce una acción espontánea, mientras que la competencia únicamente produce una reacción retardada ante el estímulo de un marcapaso. La competencia surge de la dependencia, imitando a la iniciativa es una forma engañosa y nublando así nuestra comprensión. El individuo competitivo se entrena a sí mismo para dejar atrás a su marcapaso y al ver los resultados podríamos imaginar que está gozando de los frutos de la iniciativa. A menudo desarrolla tal actividad que da impresión de ser dominante y competente. Como resultado de su éxito, a menudo se le asigna una posición clave, desde donde debe originar y organizar las normas dentro de una situación sin estructurar, la cual requiere un planteamiento o actividad independiente, imaginativo y original. En tal situación no puede funcionar en forma invertida, puesto que únicamente se ha entrenado para exceder o imitar patrones existentes. No posee ninguna clase de libertad mental para crear o improvisar nuevas formas y pasa sus días de trabajo metido en aprietos y cayendo en trampas. Para liberar la mente del hábito de la competencia, debemos de estudiar con todo detalle el proceso mediante el cual la mente se deja atrapar por la competencia. La forma de salir de una trampa es conociendo la forma en que está construida. Solo entonces dejará de ser una trampa. La liberación de la opresión de la competencia yace en el incremento de la confianza en uno mismo, ya que la competencia solo puede surgir de la falta de confianza. Es así de simple. La confianza en nosotros mismos logra lo que la competencia jamás puede alcanzar. Como ya hemos dicho, la persona competitiva convierte en marcapasos a todos aquellos que ve a su alrededor, colocando sus cabezas muy por encima de su propia cabeza. Al hacerlo, abdica sus propios derechos de progenitura y una vez que ha abdicado de su propia iniciativa,
entonces empieza a luchar para sobrepasar a quienes ha colocado por encima de sí misma. De esta manera cada vez se ciega más a sus potencialidades internas y con el tiempo llega a encontrarse absolutamente bajo la influencia hipnótica de los marcapasos que ella misma eligió. Se siente hipnotizada por ellos y se adentra en una condición de toda la dependencia de una guía externa, en el sentido en que usa a los demás como si fuesen perros lazarrillos para guiarla. No se atreve a hacer uso de su propia intuición o de su espontaneidad, y de esa manera se encuentra en un estado de constante irresponsabilidad, sin ejercitar su propia mente, sino simplemente reaccionando a los demás. Si los demás aspiran pimienta, es ella quien estornude. Un anciano monje zen llamado Rinzai resumió su impaciencia con tales individuos declarando: si en su camino se encuentra con el Buda, denle muerte. O discípulos de la verdad, esfuércense en liberarse de todo objeto. O ustedes con los ojos de topo, yo les digo, nada de Budas, nada de enseñanzas, nada de disciplina. ¿Qué es lo que buscan incesantemente en la casa de su vecino? ¿Acaso no comprenden que están elevando su cabeza por encima de la de ustedes? ¿Qué es entonces lo que les falta en su interior? Eso que poseen en este momento no difiere de aquello de lo cual está hecho el Buda. Es evidente que el hábito de competencia se basa o está ligado a otro hábito, al hábito de hacer comparaciones. Nos comparamos ya sea por encima o por debajo de los demás. Tememos a quienes imaginamos muy por encima de nosotros, porque los consideramos como figuras de autoridad que están en posición de bloquear nuestro progreso o de lastimarnos. Tenemos a quienes creemos que están por debajo de nosotros, no sea que de alguna manera nos desplacen en un intento de llegar más arriba que nosotros. Y así la vida nos parece como un simple juego peligroso de destreza, en el cual siempre nos encontramos rodeados de enemigos contra los cuales de alguna manera debemos triunfar, levantándonos por encima de ellos, o por lo menos así lo imaginamos. El infierno inherente de la persona competitiva es que en su propia mente se ha estampado el sello de la segunda clase, carente de iniciativa y originalidad, un seguidor, y es precisamente ese sentimiento el que lo impulsa inexorablemente a competir. La persona confiada en sí misma no experimenta deseo alguno de competir o de ponerse a prueba, ya sea delante de sí misma o de los demás. En breve, toda la competencia es un comportamiento de segunda clase, o derivativo, una espalda sin cerebro, incapaz de encontrar su propio camino o escoger su propio objetivo. Debe apoyarse y depender del marcapaso de su propia elección envidiosa. La comparación engendra al temor y a su vez al temor engendra la competencia y una sola destreza. Creemos que nuestra propia seguridad depende de darle muerte a quien está por encima de nosotros, sobrepasándolo en su propio juego. No disponemos de tiempo para disfrutar de ningún juego de nuestra propia creación, no sea que perdamos terreno en nuestra carrera contra los demás para alcanzar una posición o una promoción. Y quizá ni siquiera descansamos, no sea quienes están por debajo de nosotros se nos adelanten durante la noche, cuando no estamos conscientes. Mientras más alto subimos, mayor será nuestro temor de caer, y así vivimos temerosos, sin importar si ganamos o perdemos las escaramuzas cotidianas. Este tipo de hipnosis es una forma de monomanía, en la cual la persona se subordina a las órdenes de alguien más, a quien acepta como una figura de autoridad. En consecuencia, nuestra dependencia total de esa persona nos conduce a una absoluta ignorancia de todas las demás señales que nos envía nuestro medio ambiente. Perdemos la capacidad de ver y de oír todo aquello que está plenamente visible a nuestro alrededor. Nos aferramos a las formas tradicionales del juego que esa persona nos induce a jugar, sacrificando así nuestra capacidad innata de reaccionar en una forma espontánea a las realidades a que nos enfrentamos en la vida. Podemos ver, oír o reaccionar solo indirectamente, a través de los ojos y los juicios del marcapaso al que imitamos y obedecemos. Esta pérdida de la capacidad de ver, oír o reaccionar a la realidad emergente es el factor más perjudicial de la competencia y su ruinosa lucha entre dominio y sumisión. El deseo de obtener una promoción por encima de los demás y de alcanzar determinada posición personal es conducente a una degradante dependencia de la opinión de los demás y un patético anhelo de escuchar sus alabanzas. El deseo de una alabanza lleva consigo un terror
de que los demás nos desaprueben, y de esa manera la mente se ve esclavizada por el anhelo de la buena opinión de quienes están a nuestro alrededor. De manera que podemos decir que la necesidad de un reconocimiento personal es sencillamente infantil. Así, el individuo ambicioso y competitivo es un ser desgraciado que todavía se encuentra atrapado en el deseo infantil de llegar a convertirse en el hijo favorito. Está de pie delante de los demás, presentando su tazón de mendigo, suplicando su aprobación. Correrá, rodará, saltará, mentirá, asesinará o hará cualquier cosa que crea necesaria a fin de ganarse la alabanza que busca. De alguna manera tiene que impresionar y por consiguiente adueñarse de la cabeza que ha colocado por encima de la suya, puesto que todavía considera la vida como un niño o como un ciudadano de segunda clase. Todos sus esfuerzos por avanzar solo sirven para confirmar su forma habitual de considerar a los demás, atarse a ellos. Continúa a lo largo de esta senda hasta que alguien puede ayudarlo a romper el trance hipnótico que lo ata, demostrando lo que ha estado y sigue haciendo. Una de las actitudes emocionales básicas que sirve de fundamento a la competencia es el sentimiento de hostilidad. No existe tal cosa como una competencia amistosa. Toda la competencia es hostil. Se origina a partir de un deseo de alcanzar una posición de dominio y de someter a los demás. A su vez, el deseo de dominio se origina de un deseo de usar y explotar a la otra persona, ya sea psicológica o físicamente. Este deseo de explotar a los demás nos coloca en una pugna con ellos, desorganiza la cooperación y perturba a los demás, ya sea por medios activos o pasivos. Insistimos en caminar o cambiar las reglas del juego para colocarlos en desventaja y concedernos una posición preferente. Nos irritamos con facilidad si las cosas suceden de alguna manera diferente a la que deseamos. Aquellos para quienes no podemos encontrar un uso nos parecen seres tediosos y experimentamos el deseo de pasarlos por alto o empequeñecerlos. Nos sentimos cómodos en compañía de los demás solo cuando disfrutamos de una situación favorable y los demás tienen que alcanzar la mirada hasta nosotros. El individuo competitivo siempre es un mal jugador. No puede soportar durante mucho tiempo cualquier situación en la cual no vaya a la delantera. Si tiene la impresión de que no puede ganar, se convierte en un aguafiestas y trata de arruinarles el juego a los demás, o pierde el ánimo y el interés en el juego y acaba por retirarse. O bien, solo juega aquellos juegos o funcionará en aquellas situaciones en las que tenga buenas probabilidades de dominar. El espíritu de competencia es lo opuesto al espíritu de juego. La persona competitiva es incapaz de jugar por el solo placer del juego, porque tiene que ganar o bien causar una buena impresión. Esto es fácil de ver con los aficionados a los juegos de cartas. El jugador competitivo siempre quiere ganar y gime o se siente desdichado si en el reparto de la tocada una mala mano. Se siente amargado e inválido por una gran autocompasión cada vez que pierde una jugada, culpando a los demás de su mala suerte. Si le toca una buena mano, entonces se regocija con ademanes de superioridad, tratando de que los demás se sientan envidiosos de su buena suerte. Para él, todo el juego es solo un ejercicio de odio. Incluso está dispuesto a hacer trampas para ganar. Para él todo lo que cuenta es ganar, no jugar. Se ha dicho que el mundo está dividido en dos, las personas que odian y los creadores. Y es fácil comprender esto al observar a la gente cuando juega a las cartas. El jugador competitivo, en los juegos de cartas o en el juego de la vida, no experimenta alegría alguna. Vive con el temor de que alguien lo humille. Pero la persona que emocionalmente confía en sí misma juega a las cartas con un espíritu de día de campo. Para esa persona no existe tal cosa como una mala mano, porque no le importa si gana o pierde en el juego. Su alegría está en el proceso de jugar, y para ella una mano es tan interesante como la otra, ya que ninguna es igual a la anterior. Su placer consiste en ver exactamente qué patrones fascinantes surgen a medida que avanza el juego y en dónde pueda acomodar sus cartas en este flujo de circunstancias cambiantes. Juega en forma intuitiva y sin temor alguno, pues está libre de cualquier necesidad de ganar o perder. Toda su mente está en libertad de disfrutar cualquier cosa que suceda, y puede arriesgarse como más le agraden sus jugadas, o bien seguir cualquier corazonada que tenga respecto a la forma de jugar su mano. Su única meta es ver qué sucede, explorar y descubrir potencialidades, no probarse a sí misma.
En resumen, la persona competitiva opera por un constante temor. El temor siempre nos limita y nos degrada. Jamás podremos lograr nuestra capacidad potencial en el ámbito de temor que engendra la competencia. La dependencia conduce al temor. El temor conduce a las comparaciones. Las comparaciones conducen a la competencia y después la competencia nos destruye al degradarnos hasta llegar a la imitación, el conformismo, el infantilismo o la mediocridad. La dependencia y la imitación jamás son conducentes a la creatividad y la independencia. La libertad solo llega cuando no colocamos ninguna cabeza por encima de nuestra. Si está esperando que la buena suerte le sonría, quizá lo primero que llegue a su puerta sea ese primer cheque del Seguro Social. Lord Beaverbrook. En la lección 38, ¿cómo crear su propia suerte? Tal y como acaban de aprender, la competencia significa colocarse bajo el control de los demás. Igual de dañino para su potencial es esperar que las circunstancias externas, a las que comúnmente llamamos destino o suerte, produzcan esa oportunidad dorada que significará la diferencia entre su éxito o su fracaso. Emerson declaró: solo las personas superficiales creen en la suerte, creen en las circunstancias. Se debió a la recomendación de alguien o casualmente se encontraba allí en el momento preciso, o así fue en ese momento, pero otro día las cosas habrían sido diferentes. Los hombres fuertes creen que las cosas no suceden por suerte, sino por ley y que no hay ningún eslabón débil o roto en la cadena que une la primera y la última de las cosas, la causa y el efecto. ¿Cómo? Causa y efecto. Y lo que siembren, eso cosecharán. Y lo que no siembren, no podrán cosechar. Exactamente. Insisten William Maxwell, Aitken, Lord Beaverbrook, el afamado editor de periódicos de Gran Bretaña, en esta breve y pujante lección tomada de su libro The Three Keys to Success. El inminente éxito de Lord Beaverbrook como jefe del Ministerio del Aire de Inglaterra durante las horas más sombrías de la Segunda Guerra Mundial le ganó la gratitud del mundo libre. El hecho de duplicar la producción de aviones de su vacilante nación no tuvo nada que ver con la suerte. Una y otra vez parecemos volver a esa palabra de 7 letras como uno de los pilares básicos de una vida digna de vivirse, y esa palabra es trabajo. Afortunado es como lo llamaron los demás una vez que su trabajo arduo produzca resultados. Hay una actitud en contra de la cual quisiera advertir a la persona que quiera triunfar en la vida. Se resume en la frase: confíe en la suerte. Ninguna actitud es más hostil al éxito y ninguna frase es más necia. La frase es necia porque en un universo gobernado por la ley de la causa y efecto, estrictamente hablando, no puede existir tal cosa como la suerte. Hay una gran verdad en la máxima: los pasteles de la señora Harris siempre son buenos y no es por casualidad. En otras palabras, la señora Harris es una buena cocinera. Sucede lo mismo con el hombre constantemente afortunado. Sería justo suponer que se trata de un hombre siempre industrioso y capaz. Lo que en realidad queremos decir con las palabras confía en la suerte es confiar en las circunstancias ajenas a nuestro propio control. Pero siempre y cuando haya cualquier posibilidad de controlar esos factores, por supuesto sería una locura no hacerlo. A medida que pasan los años, cada vez que me siento más renuente a creer en cualquier clase de suerte. En una ocasión escribí que tiene más suerte quien nace heredero de $1 millón que quien nace en los barrios bajos. Y en la actualidad ya ni siquiera eso es verdad. Nacer en la pobreza puede ser un accidente o acicate, mientras que nacer en la opulencia puede conducir a la ruina. Si un desastre llegase a destruir la fortuna de un hombre, algo por lo que trabajó durante años para construir, naturalmente pensamos que ha tenido mala suerte. Pero quizá ese desastre fue ocasionado por factores cuyo control descuidó, o bien podría ser que el desastre fuese una bendición disfrazada, que lo obligará a ejercitar sus músculos intelectuales atrofiados, o a reforzar su carácter en algún punto débil que hasta ese momento había pasado inadvertido. De manera que no voy a dogmatizar acerca de la existencia de la suerte, excepto para decir esto: no confío en ella. La idea de que algunas personas nacen con suerte y otras sin ella, en la misma forma en que algunas nacen para ser de estatura elevada y otras para ser de corta estatura, es simplemente un desatino.
La mayor parte de la buena suerte se explica por la laboriosidad y el discernimiento, y la mayor parte de la mala suerte por una carencia de estas cualidades. Se ha definido el credo del jugador como una creencia en las imaginarias tendencias del azar para producir sucesos continuamente favorables o continuamente desfavorables. Vivir en esta clase de ambiente mental es vivir en medio de una pesadilla, y esto parece llevar a algunas personas casi hasta la locura. Constantemente consultan oráculos de una u otra clase, o bien realizan acciones compulsivas de un esfuerzo incesante por atraer a la fortuna. No es posible halagar a la fortuna mediante tal culto fetichista, pero sí es posible cortejarla y ganarla mediante el trabajo arduo. La ley de ciertos juegos de azar es inexorable. Por ejemplo, en los juegos de cartas como la canasta o cualquier otro en que tomen parte 3 o 4 personas, es inevitable que a la larga el jugador más hábil derrote al menos hábil. Sucede lo mismo en el gran juego de la vida. El triunfador es aquel que, mediante la totalidad de sus cualidades, merece el éxito. Quien fracasa lo hará porque merece fracasar, y en ningún otro aspecto más que en esto, porque ha confiado a la suerte lo que debió confiar a sí mismo. Quizá en la mayoría de nosotros hay algo del jugador. Sin embargo, solo alcanzamos el verdadero éxito cuando le ganamos la ventaja a este duende o demonio. En los negocios, el jugador está condenado aún antes de empezar a jugar. Consideren al hombre joven que lo juega todo con la esperanza que delante de él colocarán alguna clave mágica para el éxito y que se la ofrecerán sobre una charola de plata. Su situación es patética. Se rehúsa constantemente a aceptar ofertas ventajosas o incluso pequeñas oportunidades de trabajo, porque no son suficientemente buenas para él. Espera que la suerte de pronto le confiera un puesto creado para él o una brillante oportunidad adecuada para la elevada opinión que tiene en sus propias capacidades. Después de algún tiempo, todos se cansan de ofrecerlo cualquier oportunidad. Al cortejar a la suerte, ese hombre ha descuidado la oportunidad. Tales hombres, cuando llegan a la edad madura, caen dentro de una clase muy conocida. Podemos verlos echando a sus asociados más trabajadores y de más éxito para vertir en sus oídos toda una historia de infortunios que los han acosado a todo lo largo de su vida, impidiéndoles cosechar las recompensas que debieron ser suyas. Desarrollan esa terrible enfermedad conocida como el genio de lo no intentado. Qué diferente es la actitud de las personas que realmente quieren alcanzar el éxito. Un hombre así desterrará de su mente la idea de la suerte. Aceptará cada oportunidad, por muy pequeña que parezca, pero que pueda conducir a la posibilidad de cosas mayores. No esperará que el concepto sutil y ficticio llamado suerte lo inicie regiamente en su carrera. Se labrará sus propias oportunidades de desarrollar sus posibilidades mediante su laboriosidad. Podrá equivocarse aquí y allá cuando le falte juicio o experiencia, pero de sus derrotas mismas aprenderá a desempeñarse en el futuro, y en la madurez de sus conocimientos alcanzará el éxito. Al menos nadie lo encontrará sentado, gimiendo una vez más: la suerte ha estado en su contra. Todavía quedará por considerar un elemento más sutil a favor de una creencia en la suerte. Lo siento. Es la de ciertos hombres son poseedores de una especie de sexto sentido, de tal manera que por instinto saben qué empresas triunfarán o fracasarán, o si el mercado de un producto subirá o bajará. Supuestamente esos hombres se abren paso hacia el éxito gracias a lo que podríamos llamar una serie de mandatos psíquicos. No crean en nada de esta basura mística. La verdadera explicación es muy diferente. Los hombres eminentes que mantienen un estrecho contacto con los grandes asuntos de política o de negocios a menudo actúan de acuerdo con lo que parece ser instinto. Pero la realidad es que, mediante un estudio cuidadoso y continuo de los acontecimientos, han llegado a absorber tantos conocimientos que parecen llegar a una conclusión sin detenerse a pensar. Así como el corazón late sin ningún estímulo consciente del cerebro, si les pregunta las razones de su decisión, no podrán responder otra cosa que fue simplemente una corazonada. Pero su mente consciente no toma en cuenta la experiencia acumulada durante largo tiempo por debajo del nivel de su pensamiento consciente. Cuando esos hombres aciertan en sus pronósticos, el mundo exclama: ¡qué suerte! El mudo haría mejor en exclamar: ¡qué juicio! ¡Qué caudal de experiencia! El especulador afortunado es una clase de persona muy diferente.
da un golpe brillante a poco más y después desaparece en algún desastre abrumador. Es tan rápido en perder su fortuna como lo fue en hacerla. Nada en excepción del juicio y la laboriosidad, respaldados por la salud, asegura un éxito real y permanente. El resto es una mera superstición. Es muy natural que la juventud albergue cierta esperanza, pero si esa esperanza se convierte en una creencia en la suerte, entonces llega a ser algo ponzoñoso y extenuante. Hoy día la juventud tiene delante de sí una espléndida oportunidad, pero siempre debe tener presente que no hay nada que cuente fuera del trabajo y el cerebro, y que un hombre puede incluso desarrollar al máximo su intelecto. Ninguna hada madrina llevará a nadie por los aires hasta alcanzar el éxito. Él o ella pueden alcanzar esa meta únicamente por medio de su propio sentido de dirección y de un trabajo inflexible. No existe sustituto alguno para el trabajo. Quien es improductivo en su trabajo jamás alcanzará un éxito permanente. Cuando mucho logrará subsistir a duras penas. Bueno, mis amados, pues hasta aquí he traído esto. Pero para terminar, le quiero dejar lo que dijo Ralph Waldo Emerson. Conozca esta extraordinaria ley que puede producir ya sea el éxito o el fracaso, la opulencia o la pobreza, la felicidad o el infortunio. Y una vez que la haya comprendido plenamente, podrá controlar su propio destino. Pues mis amados, seguiré más adelante con los otros capítulos. Espero que cada uno de vosotros hagamos esa diferencia. Bueno, siempre lo he dicho, la competencia jamás nos premia. Bye bye.